Bien, para este siguiente bloque de desarrollo económico, hay también un ligero cambio en el programa. Nora Ampudia, investigadora académica de la Universidad Panamericana, está enferma, está hospitalizada, se disculpa, y aprovechando la misión de trabajo de CEPAL en Guadalajara, hemos invitado a Jorge Mátar, el director del IRPES, a que nos acompañe. Por tanto, en este bloque intervendrán dos invitados internacionales, Arturo Herrera del Banco Mundial y Jorge Mátar de CEPAL, y seguido de Gerardo Esquivel del Colegio de México y la UNAM. Ya está con nosotros el Gabinete Económico, así que yo le pediría que abra este bloque a Arturo Herrera. Muchas gracias. Yo quisiera hacer tres preguntas. La primera, que va a estar un poquito más ligada a los temas que se habían planteado en la parte de gestión pública, y las dos últimas directamente ligadas a la parte de desarrollo económico. La razón por la que quiero hacer referencia al panel, dos paneles hacia atrás, es que estamos aquí discutiendo el desempeño de las políticas públicas, pero la mayor parte de las políticas públicas, para que se puedan realizar, requieren presupuesto. Y hay una constante en los países de América Latina. La mayor parte de los gobiernos subnacionales tienen una fuerte dependencia de los ingresos nacionales en su composición. México no es la excepción, y Jalisco tampoco es la excepción. Déjenme darle algunos números. Para el año 2016, Jalisco tiene un presupuesto de alrededor de 90,000 millones de pesos, de los cuales 36,000 millones de pesos vienen de participaciones, y junto con las aportaciones, cerca de 66,000 millones de pesos vienen de recursos de origen federal, es decir, alrededor del 73% de los recursos. El fondo probablemente más importante, porque es de libre disposición, es el Fondo General de Participaciones, con cerca de 30,000 millones de pesos. Ese fondo tiene dos componentes que determinan su dinamismo. Uno, la actividad económica del país, y otro, el precio del petróleo. El precio del petróleo para el presupuesto 2016 está estimado en los criterios generales de política económica en $50 por barril. El precio en el mercado spot hoy de la mezcla mexicana es de 24.47, está menos de la mitad, lo cual quiere decir que las participaciones para todas las entidades, incluyendo para Jalisco, van a disminuir. Cifras preliminares al mes de enero estiman una caída para todas las entidades de alrededor de 6,000 millones de pesos en su conjunto. Esto quiere decir que en el peor de los escenarios podría haber una caída de cerca del 15% de las participaciones para las entidades, ¿no? Para Jalisco, el 15% de las participaciones son cerca de 4,000 millones de pesos. Si uno pensara que incluso la caída fuera mucho menor, cerca del 3%, estos serían más de 1,000 millones de pesos, que es el equivalente, por ejemplo, a todo el presupuesto de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Entonces, la primera de mis preguntas es, dado que el país y el escenario internacional se enfrenta a un contexto donde el precio del petróleo va a estar muy lejano de los niveles que ha habido en años anteriores, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de Jalisco para tratar de compensar por la caída de participaciones federales, ¿no? Eso por un lado. Y una segunda parte de la pregunta tiene que ver, cuando uno piensa en qué elementos pueden ayudar a compensar una caída de los ingresos, frecuentemente a nivel teórico se piensa en algún impuesto que sea progresivo, fácil de cobrar, que sea fácil de fiscalizar. Hay muy pocos de esos ejemplos a nivel subnacional en la región. Uno de los pocos que hay son impuestos a los automóviles, que tienen ya sea un carácter ambiental o un carácter de impuesto al activo, como lo hubo en México hasta hace algunos años la tendencia, como existe en algunos estados, pero como ya no existe en Jalisco. Entonces la pregunta es, ¿qué planea hacer el gobierno de Jalisco para enfrentar esta coyuntura y cuáles son las opciones que está explorando? Muchas gracias, Arturo. Le pediríamos al secretario de Planeación y Finanzas que responda la pregunta. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, el gobernador Aristóteles Sandoval nos ha insistido en que el año que acaba de concluir fue un año difícil para las finanzas públicas, no solo estatales, sino también para las nacionales y las municipales, y el año 2016 va a ser también difícil. O sea, nos instruyó primero que enviáramos un presupuesto austero, con prioridades muy definidas
para el año 2016. Este presupuesto importa 90,466 millones de pesos. Si ustedes comparan con el gasto ejercido en este año 2015, ejercimos 93,300 millones de pesos. Es decir, de entrada estamos estimando un gasto inferior en los 3,000 millones de pesos, pensando, como así sucede con los ciclos económicos, el petróleo tuvo su buena época, ahora viene la época de descenso, ¿se va a recuperar? Sí, no sabemos cuándo, pueden ser 3, 4, 5, 6 años, depende de muchos factores. ¿Cómo estamos compensando este recorte en el presupuesto? Enviamos al Congreso del Estado una iniciativa para contratar una deuda destinada a inversión pública productiva de 3,800 millones de pesos, que no está contemplada en los 90,466 millones, porque se va a ir ejerciendo a lo largo del año conforme vayamos avanzando en los proyectos de inversión pública. Jalisco perdió 1,800 millones de pesos al dejar de cobrar el impuesto sobre tenencia en el año 2012. El gobernador Aristóteles Sandoval nos instruyó que sin incrementar los impuestos, no tenemos contemplada la posibilidad de establecer nuevos impuestos de momento, viéramos la manera de tener unas finanzas sanas que no detuvieran el desarrollo del estado de Jalisco. Y para eso instrumentamos 3 estrategias. Primera estrategia, incremento en la recaudación local, dándole facilidades a los contribuyentes para que se autocorrijan, dándole facilidades de pago. Eso nos permitió crecer la recaudación local del año 2014 al año 2015 del 12% de los ingresos totales al 15% de los ingresos totales. La segunda estrategia, una administración eficiente del gasto público. Por eso implementamos el presupuesto basado en resultados, con todas las etapas que implica la implementación de este presupuesto, utilizando la metodología del marco lógico para la elaboración de los programas de gobierno para tratar de bajar el gasto operativo. Simultáneamente, hubo un programa de austeridad, se mandó una ley de austeridad y un reglamento de austeridad para bajar el gasto operativo de gobierno. La tercera estrategia que instrumentamos fue una administración ordenada y bien planeada de la deuda pública del Estado, que no pusiera en riesgo las finanzas estatales, no solo del actual gobernador Aristóteles Sandoval, sino de los próximos gobiernos que vengan. ¿Qué fue lo que hicimos? Primera estrategia, renegociamos la estructura de la deuda para bajar las tasas de interés una vez que estabilizamos la calidad crediticia del Estado. Ese proceso lo concluimos hace 6 meses, tenemos alta calidad crediticia por 3 calificadoras internacionales, en automático bajamos tasas de interés de 13 créditos, reestructuramos otros para bajar tasas sin modificar el monto de la deuda, pero sí logrando un plazo mayor para evitar presiones financieras cercanas, ¿sí? La autorización que nos dio el Congreso del Estado fue los candados que nosotros mismos pusimos por instrucciones del gobernador Aristóteles Sandoval. Cuando le hicimos el planteamiento, nos dio la instrucción: renegocia la deuda, no me aumentes el saldo de la deuda, puedes aumentar el plazo si bajas tasa de interés. Si aumentas plazo y subes tasa de interés, eso no procede. Así fue como mandamos la iniciativa al Congreso. Sí prevemos que el precio del petróleo va a caer, hay un seguro de $49.50 por barril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un fondo de estabilización de las entidades federativas que creció el año pasado porque no hubo necesidad de utilizarlo, que le puede servir de apoyo en caso de que hubiera una contingencia fuerte en otras entidades federativas y a nivel nacional. Efectivamente, dependemos de las participaciones federales. Yo siempre he insistido, no es un regalo de la Federación, las participaciones provienen del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
que empezó a operar en México en 1979, a raíz de que los estados dejaron de cobrar impuestos a cambio de que el gobierno federal los compensara. Es decir, no es un regalo de la federación, es un derecho que tienen las entidades y también lo tienen los municipios. Los municipios dejaron de cobrar impuestos a cambio de recibir participaciones federales. ¿Prevemos un escenario complicado? Sí es un escenario complicado. Debemos ser austeros, debemos ser racionales en todos los programas de gobierno, pero sí, de entrada, enviamos un presupuesto bastante conservador, previendo esas posibles contingencias. Muchas gracias, secretario. Arturo, ¿suficientemente respondida o quisieras ahondar en el punto? No, yo estoy de acuerdo. Tal vez la única acotación habría que hacer es que el seguro que tiene el gobierno federal es un seguro que no es participable. Técnicamente se registra el ingreso como un ingreso por un derivado, como un ingreso financiero y por lo tanto no se puede compartir. Así es que aun cuando las finanzas del gobierno federal pudieran estar compensadas, no necesariamente se van a traducir en un recurso adicional para los gobiernos estatales, ¿no? Quisiera hacer una referencia distinta ahora a la parte de actividad económica en Jalisco. Hay un apartado muy interesante en el informe que tiene que ver con la creación del empleo y lo que se está generando. En materia de dinamismo económico, hay algunas variables que van más allá de los gobiernos estatales, que impactan el tipo de cambio, la actividad económica, etcétera. Por eso cuando uno analiza esto hay que centrarse en aquellas actividades que están en los instrumentos de los gobiernos estatales. En particular, el informe destaca el programa de mejora regulatoria hecho junto con la COFEMER, el REPTE, que trata de disminuir el número de actividades que se necesitan para registrar y para abrir negocios. Entonces, yo haría un par de preguntas con respecto a este tema. La primera es, una vez que se ha introducido el REPTE, ¿cuántos negocios o cuántos empleos espera que se generen a partir de esta actividad? Y una segunda más, que es, de acuerdo a la propia COFEMER, uno de los instrumentos más importantes de mejora regulatoria es el poder disminuir los tiempos a través de los cuales se litigan los juicios comerciales. Los juicios mercantiles en México tardan aproximadamente entre 1.5 y 3 años, estamos hablando de juicios escritos, y se estima que los juicios orales, que es la reforma que se está impulsando, podrían disminuir en la mitad. Hay 3 entidades que están impulsando esto de manera muy abierta, que son Nuevo León, la Ciudad de México y Guanajuato, ¿no? Entendemos que Jalisco está junto con un grupo de estados que está apenas iniciando ese tema. Un poco la pregunta sería saber cuál es la línea de tiempo que esperan para implementar, si es que piensan implementarlo, de los juicios orales. Muchas gracias, Arturo. La respuesta a cargo del secretario general de Gobierno. Ya en la actualidad ya se cuentan con varias salas de juicios orales mercantiles, pero también decirle que para la justicia y para generar certeza social y sobre todo inversión, también un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno federal y el gobierno del estado en la implementación del nuevo justicia penal. En el mes de mayo 15 estaremos ya, todos los distritos judiciales del estado de Jalisco estarán ya con este nuevo sistema de justicia. Y decirles también que en este momento, de los 125 municipios, 82 municipios ya están en este momento dentro del nuevo sistema de justicia penal. Y en el tema mercantil, en lo que es la zona metropolitana, que es el grueso más fuerte, ya existen ya salas y que estamos trabajando fuertemente para que se haga una ampliación más a diferentes materias en tema de juicios orales. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios. Muy buena la pregunta, porque nos obliga a seguir con la política que está establecido por el gobernador Aristóteles Sandoval, de que debemos ser un estado facilitador para la generación de los empleos. Por eso ese dato que usted acaba de dar de la generación de empleos ha sido verdaderamente importante, lo que se ha podido llevar a cabo junto con el sector privado, que son los que generan el empleo. Pero el estado de Jalisco, en mejora regulatoria, somos la primera entidad en tener un catálogo electrónico de trámites estatales
alineado al catálogo nacional de trámites y servicios con la plataforma gov.mx, validado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y alineado a los objetivos de la Estrategia Digital Nacional, que es uno de los elementos que considera el presidente Peña Nieto muy importante para el desarrollo de este país. Del total de trámites y servicios en el REPTE, 807, actualmente únicamente el 8.30% pueden realizarse completamente en línea. Los demás son informativos, pero todos ya se pueden estar desde cualquier computadora o desde cualquier elemento móvil, poder tener la posibilidad de tener estos servicios informativos. Actualmente, desde que esta plataforma empezó a trabajar, llevamos 1.350.000 consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Adelante otra vez, Arturo Herrera. Sí, muchas gracias. Finalmente, una pregunta con relación a los números de desempleo. Voy a usar una cifra un poco distinta de la que usa el informe cuando se refiere que hay un desempleo al tercer trimestre del 2015 de 5.3%. Voy a usar las cifras desestacionalizadas del INEGI, que son mejores, de hecho. El desempleo para Jalisco es de 4.8% al tercer trimestre del 2015. Pero lo que llama la atención es que estas cifras no son muy distintas de las que se han observado en los últimos 4 años. Es decir, si uno viera, por ejemplo, las cifras en el primer trimestre del 2014 es también 4.8%, ¿no? Entonces, en el informe se reportan un crecimiento de alrededor de 72,000 empleos en el IMSS. Entonces, una parte de mi pregunta es, ¿cómo conciliamos el hecho de que hay empleo adicional con una cifra de desempleo que no está cambiando? Y la última parte de mi pregunta tiene que ver con la composición del empleo. Jalisco tiene alrededor de 1.8 millones de personas empleadas, de las cuales cerca de 1 millón de personas son del género masculino y 700,000 personas son del género femenino. Es decir, hay un 44% más de empleos en hombres que en mujeres. Este es un problema del país. México, dentro de los países de América Latina, es el que tiene una menor participación femenina. Entonces, una pregunta es si hay un diagnóstico de por qué está pasando esto, en particular en Jalisco, y qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias, Arturo. Tiene la palabra el secretario de Desarrollo Económico, José Palacio. Justamente algo que estamos haciendo junto con el sector productivo es poder generar mejores condiciones para que haya más mujeres participando dentro del ámbito laboral. El tema del desempleo sí ha sido un avance muy importante el que hemos tenido, ha caído la tasa de desempleo, pero también hay que comentar algo muy importante. De los 71,915 empleos con que se cerró el 2015, que es un dato histórico, el estado de Jalisco, como primer dato, generó, de los 100 empleos que se generaron en este país, el estado de Jalisco generó 11. El estado de México, por ejemplo, generó 9, Nuevo León generó 9. Entonces esa dinámica viene fortaleciendo fuertemente. Y otro dato importante que hay que comentar, de los 71,915 empleos, el 27% de estos empleos son jóvenes que están entre los 20 y los 29 años. Desde hace 2 años no se había alcanzado esta cifra. El crecimiento este 2015 fue del 92% en los jóvenes de 20 a 29 años. Y obviamente tenemos que seguir trabajando, qué bueno que nos lo comenta, en el tema de mayor inclusión en la participación de las mujeres en el sector laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, le pedimos que use la palabra Jorge Matar. Gracias. Perdón, subsecretario. Rogelio Campos, director del Instituto de Información. Quisiera abundar en la pregunta que se acaba de hacer con relación al desempleo. Tomando la misma fuente, que es INEGI, el promedio 2015 de tasa de desempleo es 4.75. El año anterior fue de 5.30.
por lo tanto sí hay una baja de la tasa de desempleo, tomándola como promedio, y este 4.75 es la más baja desde el 2009. En cuanto al registro, esta es fuente encuesta IMSS, en cuanto al registro, esto es, encuesta INEGI, registro es IMSS. La diferencia se da básicamente por lo que el propio INEGI en su ENOE ha estudiado y publicado. La mayoría de los trabajadores domésticos son del sexo femenino y esas personas no se encuentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social con prestaciones. Es alrededor de un 77% sexo femenino contra un 13% sexo masculino. Por lo tanto, ese dato de tener muchos trabajadores del sexo masculino en el IMSS y menos del sexo femenino se explica con el dato de que en el sector informal, esto es el trabajo doméstico, hay una gran mayoría de mujeres. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Jorge Mátar de CEPAL. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la convocatoria, la oportunidad de escuchar, de compartir y yo diría enhorabuena por este excelente ejercicio de gobierno abierto. Yo quisiera llevarlos a una dimensión que ha estado presente de alguna manera, que está implícita en la discusión, pero que quiero dejarla bien explícita, que es el atrevimiento a atreverse a construir el futuro. Es algo que en América Latina en general nos estamos atreviendo a hacer cada vez más, y creo que el tener esta ocasión debe servir para apoyar ese esfuerzo que está haciendo el Estado de Jalisco por construir un futuro mejor. Pero la primera pregunta plantea un tremendo reto, y esa es la que quiero dirigir, porque como ya se ha dicho, estamos en un periodo de lento crecimiento mundial, nacional, y esto se va a quedar varios años. Entonces, ¿cómo armar en un programa de desarrollo de largo plazo una estrategia que pueda articular la necesidad imperiosa que nos acaban de ilustrar de mantener niveles de empleo, programas sociales, logros en el corto plazo, con esa ruta que se ha trazado Jalisco para llegar al 2033 a un estado de prosperidad, de bienestar y yo diría de mayor igualdad? ¿Cuál es la reflexión que se plantea el gobierno del Estado al respecto? El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes. Gracias, Jorge. Precisamente, no en balde estamos mandando la señal de que Jalisco es la capital de la innovación. ¿Por qué? Estamos viendo hacia adelante, precisamente. Y estamos viendo nuevas tecnologías, que nosotros le estamos llamando tecnologías exponenciales. Estamos acostumbrados a pensar lineal y analógicamente, cuando debemos estar haciendo una transformación en nuestra cultura a lo digital y exponencial. Tú sabes que robótica robótica y drones son dos tecnologías que ya están aquí, no están a la vuelta de la esquina. Son dos áreas que estamos haciendo. Uno, preparando en las universidades el capital humano para acceder a esas tecnologías. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Estamos enfrente de la cuarta revolución industrial. Entonces, nos hemos quedado rezagados en las primeras tres. Esta es nuestra gran oportunidad de montarnos en una ola de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa estas nuevas tecnologías? Entonces, tenemos que preparar el capital humano, aquí con el rector de la Universidad de Guadalajara y las universidades particulares y las públicas,
para preparar ese capital humano para montarnos en esa ola. La otra es la alianza con la Triple Hélice. Nosotros tenemos una gran vinculación con el sector productivo. No concebimos ningún proyecto que no esté vinculado con sector productivo. Y también la relación entre la academia y el sector productivo para tener innovación educativa. O sea, no quedarnos con las estructuras tradicionales que no están respondiendo ya a las demandas del sector productivo. Y ahí tenemos educación dual, ahí tenemos la universidad digital, que hace 2 días salió un reporte del MIT, la mejor universidad del mundo, planteando una new school, una nueva escuela, bajo los mismos pilares en que nosotros hemos construido la universidad digital, que significa contenidos digitales, aprendizaje a través de proyectos y aulas invertidas. Entonces sí estamos visualizando el futuro y estamos haciendo proyectos concretos para montarnos en esa revolución industrial. Es nuestra gran oportunidad para que México y en particular Jalisco demos este salto cuántico. No quedarnos en nada más en una mentalidad lineal análoga, sino digital y exponencial. Jalisco, capital de la innovación. Muchas gracias, secretario. La siguiente pregunta de Jorge Matar, solamente, por favor, el secretario de Turismo, Enrique Ramos. Solamente pedirles que cuando estén chateando, pues usen su nombre legítimo de pila, porque es de buena fe este chat interno y alguien está usando nombres que no corresponden. Cualquiera que esté haciendo uso indebido del chat, por favor, para que la policía informática no vaya por ustedes arriba. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, todos ustedes. Sin ninguna duda, el sector turístico en los últimos años a nivel país está cobrando una importancia de primer nivel, sobre todo ante la caída de los precios del petróleo, los ingresos de divisas por concepto de turismo han observado, como lo dije, un crecimiento impresionante. Y Jalisco no es ajeno a esto. En el año 2015 tuvimos una derrama superior a los 37,000 millones de pesos derivado de turismo. Jalisco, como sabemos, es un estado, el estado con la mayor diversidad de oferta turística. Ha observado un crecimiento impresionante gracias a la conectividad, al apoyo que nos ha dado en este sector el gobernador Aristóteles Sandoval. Hemos crecido en términos de conectividad aérea, hemos tenido crecimientos del 15% de un año a otro, en el caso de Puerto Vallarta 17%. A lo que voy, la inversión se está generando derivado de este crecimiento en la afluencia. La inversión privada el año pasado rebasó las expectativas, crecimos casi un 28% a la inversión generada el año anterior, el 2014. Rebasamos los $500 millones solamente en hoteles, más la inversión en el ramo de la gastronomía. Yo creo que es importante el que consideremos un nuevo jugador de la mayor importancia como es el sector turístico a nivel nacional y a nivel estatal. Gracias. Muchas gracias, secretario. Jorge Matar, vamos a ser más directos, sí, más breves con las preguntas porque vamos sobre el tiempo. De hecho, ya contestaron la segunda que iba a hacer, porque yo iba a preguntar qué sectores. Entonces ya está clarísimo. Y yo siempre he pensado que Jalisco tiene dos de las cosas que más identifican a México en el mundo, que son el tequila y el mariachi. Y ahora hay una tercera, que es el chicharito, que también está siendo muy famoso. Entonces paso directamente a la última, que tiene que ver con, de nuevo, también proyectando esta iniciativa futuro. ¿Cómo dialogar con la sociedad? Aquí hay miembros de la sociedad civil. ¿Cómo dialogar con el Congreso para, de alguna manera, generar una institucionalidad que, más allá de los cambios de administración, cómo dialogar con los municipios, en donde sabemos que los cambios se hacen cada 3 años, de modo que este esfuerzo quede
plasmado de aquí al 2033 o más adelante, porque seguramente habrá que ir haciendo camino conforme transcurre el tiempo. Y mi consulta es si hoy que tenemos la Agenda para el Desarrollo Sostenible, el gobierno del Estado considera esto un elemento relevante para incorporarlo, dado que en el primer esfuerzo están los ODM y hoy los ODS tienen mucho más riqueza como para, me parece, transversalizar las acciones de esta estrategia. Gracias. Me gustaría intervenir en esa rapidísimo para decir que el Plan Estatal de Desarrollo que se publicó en 2013 consideró ya en la etapa final los objetivos de desarrollo del milenio. De hecho, nos alineamos con el Plan Nacional y con los propios MDGs, con la asesoría de PNUD, y ahora en la actualización nos estamos precisamente alineando a los nuevos objetivos de desarrollo sustentable y realineando todo el sistema estatal de planeación precisamente para vincularnos a estas discusiones mucho más de largo plazo. Así que, en efecto, estamos en línea, pero creo que el reto, a propósito de la pregunta de qué están haciendo los otros poderes, creo que vale la pena pensar que el Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento del Estado en su conjunto, donde siempre hemos involucrado al legislativo, al judicial, y todos deberían de verse reflejados ahí. Cada poder en su autonomía debería tener su propio plan de desarrollo, pero debería haber un plan general para todo el Estado, que es el que está vigente y que queremos actualizar con el concurso de todos los demás actores del desarrollo. Pasaríamos, tiene la palabra José Palacios, de Secretario de Desarrollo Económico. Una de las cosas más importantes que el gobernador Aristóteles Sandoval, cuando llegamos a este gobierno, fue generar el desarrollo endógeno, el poder desarrollar economía en diferentes áreas del estado de Jalisco, y una de las cosas que se firmó como primer acuerdo fue el acuerdo Triple Hélice en abril del 2013, donde hubo una participación de todos los organismos empresariales, de las 6 universidades más importantes del estado de Jalisco, y con la inclusión de los municipios y el estado. Esto ha generado condiciones verdaderamente favorables para que se venga haciendo un desarrollo económico muy importante en las regiones y que no se centralice nada más en la zona metropolitana de Guadalajara como se venía haciendo. Pero además, la Agenda Única de Competitividad es una agenda que se está llevando a cabo con la participación del sector social, con las universidades, con el sector privado, pero la parte más importante, ahí es donde se encuentran los 50 proyectos que estructuran la competitividad de este estado de Jalisco. Hay 5 mesas que se generaron y una sexta que, por petición del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales en la última reunión de la Agenda de Competitividad, se generó esa nueva mesa, que es la de cómo generar las mejores condiciones para las empresas. Las otras 5 están en infraestructura y movilidad. La otra mesa es educación, ciencia y tecnología. Otra es sustentabilidad, productividad y promoción. La otra es gobierno eficientes y eficaces. Y la quinta es el sistema de derecho confiable y objetivo. Todas estas mesas tienen un objetivo muy importante, que en los indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad, donde estamos en el lugar número 9, para cuando termine este sexenio estemos en los primeros 5 lugares de competitividad en el país. Y yo aprovecho a agradecer a las universidades, a los líderes sociales, a todos los líderes empresariales, su puntualidad para atender cada una de estas mesas donde estamos haciendo cambios muy importantes en el estado de Jalisco. Gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación vamos con Gerardo Esquivel, del Colegio de México. Gracias, buenas tardes a todos y agradezco la invitación nuevamente a participar en este muy interesante diálogo. Voy a regresar al tema del empleo porque me parece que ahí hay todavía una cosa que discutir, y voy a dar cifras no solo del INEGI o de otro lado, de mis propias cifras, sino voy a dar cifras del segundo tomo del informe del gobernador. Y ahí se ve que en 2012 la tasa de desempleo era
4.91, en 2013 5.1, 2014 5.19, 2015 5.2. Según estas cifras oficiales o del propio gobierno, durante 3 años consecutivos habría crecido el desempleo. Insisto, no son mis cifras, no son las cifras de otra fuente, sino del propio informe de gobierno. Y creo que eso contrasta de alguna manera, y creo que es lo que apuntaba ya en algún momento Arturo Herrera sobre el tema del desempleo en el Estado, sobre todo porque en el informe estatal de gobierno se planteaba el tema del empleo como un tema muy importante que habría que atender, no solo en términos de su cantidad, sino de su calidad, porque se hablaba también de una precariedad en los ingresos. Entonces, yo aquí entiendo que parte de este problema pues no corresponde estrictamente hablando al gobierno local, en el sentido de que pues hay una dinámica nacional que también perjudica la dinámica local. Entonces, más que preguntarles en términos de qué está haciendo el gobierno para enfrentar este problema, que me parece que es un tema que sigue presente, también quiero aprovechar para preguntar qué puede hacer en términos de atender a los desempleados. Ya en el informe estatal, como decía, se menciona como un tema fundamental. Sin embargo, me parece que no hay o no he visto, al menos, o no conozco, una política específica de atención a los desempleados, y a lo mejor valdría la pena preguntarse si no un estado tan importante como Jalisco podría avanzar también en la dirección que algunas entidades ya lo han planteado, que es en términos de la creación de un seguro de desempleo. Es decir, ante la magnitud del desempleo, que parece ser importante, el propio informe y el propio informe estatal sobre el plan estatal de gobierno señala la enorme heterogeneidad que hay en el empleo en términos de, por ejemplo, que hay municipios con tasas de desempleo superiores al 10%, por ejemplo. Si no, tendría que hacerse algo al respecto, insisto, porque me parece que si hay un problema ahí, la tendencia es preocupante, aunque, insisto, reconozco que hay una dinámica que sale de lo local que puede estar influyendo en esto, pero me parece que es un tema que no se puede soslayar y en el cual creo que hay que seguir atendiendo de alguna manera. Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias. Le pediríamos al secretario del Trabajo, Héctor Pizano, que use la voz. Sí, perdón, nada más para aclarar la cifra. Efectivamente, en el informe, si bien esa cifra es tercer trimestre de 2015, cuando se elaboran los documentos impresos, tiene esa desventaja, la actualización. La que yo estoy presentando es ya la que contiene el último trimestre de 2015, con un promedio de 4.75 para ese mismo año. En cuanto al salario mínimo, antes de cederle la voz al secretario Pizano, debo decir que de acuerdo con datos del IMSS, los trabajadores asegurados de Jalisco con salario mínimo representan el 0.1%, lo que tiene, y esto implica que se redujo de un año a otro bastante el porcentaje que había con personas con un salario mínimo. Los que tienen de 1 a 2 salarios mínimos crecieron también, como nunca antes, y entonces ese sería para complementar en cuanto a lo que a mí respecta. Señor secretario. Héctor Pizano, secretario del Trabajo. Muy buenas tardes. Comentarte, en los programas que maneja la Secretaría del Trabajo, como un tema complementario a las diferentes acciones que hacen las demás secretarías en este proyecto de transversalidad del Ejecutivo, por las indicaciones del señor gobernador, hemos trabajado buscando el bienestar, hemos implementado programas como el fomento del autoempleo, que son una alternativa que estamos llevando a cabo y que nos ha permitido generar sobre todo un gran número de nuevos emprendedores, donde estamos sobre todo favoreciendo en Jalisco en un 77% a las mujeres. Entonces, el fomento del empleo es una alternativa que estamos llevando a cabo en Jalisco. Los otros programas tienen que ver con los programas de Bécate, para poder, en conjunto con las diferentes cámaras, trabajando para buscar generar las habilidades y de alguna manera las capacidades para poder insertar en el mercado laboral de una manera efectiva. Y por otro lado, también obviamente tenemos otros programas como tiene que ver el esquema de movilidad laboral, y con ello en los esquemas de vinculación, Jalisco afortunadamente en el 2015 tuvo buenos números en tema de buscar contactar a quienes hoy generan el empleo con quienes hoy tienen la necesidad, y a través de una serie de eventos que celebramos en el 2015 pudimos dar buenos números. Jalisco, particularmente en el tema de colocación, fue número 1 en el país, y esperemos que obviamente también en el tema de inclusión, porque afortunadamente en el 2015 también Jalisco pudo atender a 15,000 personas entre discapacitados y adultos mayores que estaban en una situación de desempleo y los pudo colocar. Entonces creo que estamos atendiendo esa demanda, pero buscando mejorar la calidad de vida, pero son estos programas los que estamos implementando. Gracias.
Muchas gracias, secretario. Gerardo. Bueno, yo solo diría y reiteraría un poco que, digamos, creo que está bien que haya estos programas, pero quizás sean insuficientes, y creo que un estado, insisto, tan importante como Jalisco podría también avanzar en la dirección de mejorar la protección social por la vía de quizá de una creación de una especie de seguro de desempleo, pero entiendo las limitaciones también presupuestales que ya se plantearon, pero creo que puede ser un avance interesante y una contribución de un gobierno como este. Paso a mi segunda pregunta, que tiene que ver con la inversión pública en particular, donde es interesante ver que, de acuerdo al propio informe, el porcentaje de gasto destinado a la inversión pública fue de 8.97%, que fue superior a lo planeado era 7% del gasto, entonces hubo un avance en esa dirección. Sin embargo, cuando uno ve los valores alcanzados respecto a las metas, parece haber habido una clara insuficiencia, y voy a mencionar dos cifras, que son kilómetros de carretera construidos o modernizados, en el cual la meta anual era 134, lo alcanzado fue 51, es decir, 40% más o menos de lo planeado. Kilómetros de carrera conservados y o reconstruidos, lo planeado en la meta anual eran 5.300, lo alcanzado 3.200, es decir, alrededor de 60%. Entonces parece haber aquí en este indicador una especie de insuficiencia en el avance. Puede ser un tema de una mala planeación, de un exceso en la meta que era difícil de alcanzar, o bien simplemente una insuficiente ejecución de recursos destinado en particular a este tipo de obras, lo cual, insisto, creo que sería un poco extraño considerando que sí hubo un avance en el gasto destinado a la inversión pública respecto a lo planeado. Muchas gracias, Gerardo. Están bajando el secretario de Infraestructura y Obra Pública, que sería el indicado para responder. No sé si alguien quiera anticipar el tema de la inversión pública, o esperamos al secretario. El secretario de Planeación y Finanzas. Sí, efectivamente, la inversión pública en el estado de Jalisco sí ha estado creciendo en los últimos años. O sea, traemos cerca del 9% del presupuesto destinado a inversión pública en este año 2015, en el año 2015. Aquí, desde el punto de vista de las cifras financieras, es importante distinguir los diferentes momentos contables del presupuesto, ¿sí? Puede darse el caso, como ustedes saben, la nueva ley de contabilidad gubernamental nos obliga a registrar las operaciones financieras en varios momentos, en 6. En el presupuesto lo estamos registrando en el momento de ejercido, es decir, es el presupuesto original, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Entonces, las cifras financieras reflejan el presupuesto ejercido, y muchas veces sí hay desbalance entre el avance del físico de la obra y el avance financiero. Por ponerles un caso, fondos metropolitanos. Fondos metropolitanos, normalmente el gobierno federal entrega el recurso en el último trimestre del año, pero para nosotros se ejerce el recurso en el momento en que lo transferimos a un fideicomiso, pero las obras siguen en proceso, o sea, las obras no se han concluido. ¿Por qué? Porque el recurso llegó en el último trimestre, en ese momento se arrancan las obras y se empiezan a ejecutar, ¿no? Esa es una de las explicaciones que puede haber en relación con el avance físico relacionado con el avance financiero, ¿sí? Por los momentos contables que manejamos nosotros, ¿sí? Muchas gracias, secretario. No sé si quiere añadir algo el secretario de Infraestructura y Obra Pública, que anda ya por acá, o pasamos, si no, a la siguiente pregunta. Damos sobre el tiempo. Gerardo, por favor. ¿Sí? Adelante. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, la pregunta es en el tema de los alcances en cuanto a la red carretera estatal, en lo que es el mantenimiento, que se refleja nada más alrededor de 3.200 kilómetros que han sido tratados. Lo que quiero decirles es que en el tema de las carreteras en el Estado también interviene lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, si sumamos los kilómetros que han sido tratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, superamos la meta, tanto en lo que es la reconstrucción como
en el mantenimiento de la red carretera estatal. Muchas gracias, secretario. ¿Quedó suficientemente respondida? Pasamos a la tercera pregunta. Queda respondida, pero en todo caso creo que tendrían que hacer esa precisión en el informe para que quede más claro. Por último, digamos, un poco para vincularlo con las otras dos preguntas, la primera sobre el empleo en general, la segunda sobre el papel de la inversión pública. Hay un tercer que es otro papel del gobierno en el sentido de financiamiento a empresas a través del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, que es otra dimensión que puede empujar el desarrollo económico del país, del Estado. Y aquí vale la pena mencionar que también parece haber una insuficiencia en términos de lo planeado y lo alcanzado, pero más porque lo planeado eran créditos otorgados en beneficio de las MIPYMES, 7,488 era la meta anual, el valor alcanzado fue menos de 4,000, poco más de la mitad. Pero más que eso, más que el tema de que no se alcanzó la meta, me parece más preocupante el dato de la tendencia de dónde veníamos. Porque en 2012, de acuerdo al segundo tomo del informe, el número de empresas o de MIPYMES que habían recibido apoyo de este fondo Jalisco había sido de 13,294. El hecho que se hayan otorgado el año pasado en créditos apenas 4,000 empresas de este tipo, pues habla de una caída pues bastante significativa en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que me parece que es importante dar una explicación de por qué razón o qué es lo que está pasando en términos de la falta de acceso a un sector que tradicionalmente está limitado en su capacidad de acceso a otras fuentes de financiamiento, y por eso es que existen de repente este tipo de fondos de apoyo al desarrollo empresarial. Muchas gracias. Respondería Xicoténcatl Méndez de FOJAL. Bien, buenas tardes. Efectivamente, la tendencia venía sobre las 12,000 empresas. Hay una explicación bien concreta. En esa cantidad de empresas estaba incluido el microcrédito, y a partir del 2013 teníamos un problema de cartera vencida muy alto en el tema de microcrédito. 9 de cada 10 acreditados no regresaban el dinero, entonces algo estaba fallando en el programa. Lo que hicimos por instrucciones del señor gobernador fue evaluar la cartera, ver las razones de la mortandad de las empresas, sobre todo de las micros, y rediseñar el programa. El año pasado ya hicimos pruebas, prácticamente a través de otras instituciones de gobierno como el DIF, el IJAS, y tenemos listo un programa que se llama FOJAL Microcrédito, que arranca este año, con el cual llegaremos a dar microcrédito a 7,000 MIPYMES, de los cuales el 60% van a ser mujeres, encabezadas por mujeres. Con esto regresamos al mercado en un tema que nos tiene muy preocupados. Muy bien, Xicoténcatl, muchas gracias.